La ciudad era una jaula de aire cálido y viciado, de ruido repetitivo. Elías, Eli Cain, existía en su anonimato, un fantasma que acechaba los cañones de hormigón de Calgary, a un mundo de distancia de los interminables bosques de abetos y los vientos cortantes de su hogar. El único rastreo que hacía aquí era seguir las manchas de suciedad en la acera. La única habilidad de supervivencia necesaria era navegar la hora punta, pero el norte nunca lo había abandonado del todo. Vivía en la escarcha de la ventana de su apartamento, en el gemido grave del viento contra el cristal y, de la forma más vívida, en sus pesadillas. Los sueños eran siempre los mismos: nieve, prístina y cegadora, extendiéndose hasta un horizonte de árboles esqueléticos, el crujido de sus botas, el vaho rítmico de su aliento en el aire bajo cero. Y David, su compañero de búsqueda y rescate, un hombre alegre del sur que veía la naturaleza como un rompecabezas a resolver, no como un espíritu al que respetar. En el sueño, David caminaba por delante, su parca roja, una explosión de vida contra el mundo monocromático, antes de desaparecer tras un abeto cargado de nieve. Eli gritaba su nombre y la única respuesta era el viento susurrando una frase que le helaba hasta la médula: tanta hambre. Entonces encontraba las huellas, dos marcas profundas de las botas de David, y junto a ellas una única y larguísima huella de un pie desnudo y con garras que parecía no tener peso ni sustancia. Ahí era donde siempre se despertaba, empapado en un sudor que se sentía más frío que cualquier ventisca. 5 años. 5 años desde que colgó su chaqueta de rescatista, desde que le dio la espalda a los territorios de la escarcha cenicienta, la tierra que sus antepasados Cree habían venerado y temido a partes iguales. Había cambiado la sabiduría de sus mayores por la lógica fría de la ciudad, convenciéndose de que el hombre alto y hambriento era solo un cuento local, una alucinación inducida por el estrés ante la tragedia. Él era un rastreador, un tirador, un experto en supervivencia, se basaba en hechos, en evidencias, y la evidencia decía que David había desaparecido, perdido en la naturaleza implacable. Los susurros eran solo eso, susurros. La mentira se mantuvo hasta que sonó el teléfono, rompiendo la frágil paz de un martes por la noche. El identificador de llamadas era un número de enlace satelital débil y distorsionado. Su corazón martillaba contra sus costillas. Solo una persona que conocía usaba un teléfono satelital así. «¿Lena?», le respondió la estática, un sonido como de hielo triturándose. Luego su voz, fina y aterrorizada. «¿Eli? Oh Dios, Eli, ¿puedes oírme?». Se puso de pie al instante, el ruido de la ciudad desvaneciéndose en un rugido sordo. «Lena, ¿qué pasa? ¿Dónde estás?». «En el norte, prospección de Northcore, en la escarcha cenicienta». Sus palabras eran entrecortadas, salpicadas de respiraciones irregulares. Hay algo aquí fuera, Eli. Nos está cazando. 1 a 1. Un pavor helado, más frío que cualquier noche de invierno, lo invadió. Conocía esa tierra. Conocía la zona específica que Northcore había estado codiciando durante años. Un lugar que su moshom, su abuelo, llamaba Witiko Aski,
el territorio del Wendigo, un lugar donde se decía que la tierra misma estaba enferma de un hambre perpetua. ¿Qué ves?, preguntó, su voz baja y firme, volviendo a la cadencia tranquila de un rescatista. Nada. Esa es la peor parte. Solo destellos. Algo delgado y gris entre los árboles, alto como un pino. Se mueve cuando no estás mirando. El viento, Eli, suena como si hablara. Nos imita. Ayer oí a Ben pidiendo ayuda desde la linde del bosque. Salimos, solo encontramos su radio. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el teléfono. Él conocía esto, su sangre lo conocía. Y el hambre logró decir un sollozo ahogado en su garganta. No es normal. Tenemos comida de sobra, pero nos estamos muriendo de hambre. Una sensación corrosiva de vacío que te hace mirar a tus amigos y, Lena, escúchame, atrinchérate. No confíes en ninguna voz que oigas fuera. No, es la mina, Eli. Cavaron donde no debían. Tu gente intentó advertirles. Es en la base de la mandíbula del gigante dormido. La línea crepitó violentamente y luego se cortó. La mandíbula del gigante dormido. Territorio tabú. Un lugar donde se decía que la codicia despertaba a una codicia equivalente y más antigua de la tierra helada. Se quedó de pie en el silencio estéril de su apartamento. El fantasma del norte ya no era un susurro, sino un rugido. Lena estaba allí, y él tenía que volver. La torre Northgore era un monumento a la avaricia, un fragmento de cristal ahumado y acero que apuñalaba el cielo de Calgary. Dentro, la oficina de Marcus Thorne era una extensión estéril de cuero blanco y cromo, con una vista panorámica de la ciudad que estaba devorando sistemáticamente. El propio Thorne iba impecablemente vestido, su sonrisa tan pulida y fría como el suelo de mármol. No parecía un hombre cuyo equipo geológico estaba desapareciendo en la naturaleza ártica. Parecía un hombre molesto por una caída en el precio de las acciones. Señor Kane, dijo Thorne, señalando una silla que Eli no tenía intención de ocupar. Gracias por venir con tan poca antelación. Entiendo que conoce la región de la escarcha cenicienta mejor que nadie. La conozco lo suficiente como para haberme mantenido alejado durante 5 años, replicó Eli con voz neutra. No se quitó su gastada parca, un deliberado acto de desafío contra la perfección climatizada de la oficina. Lena Petrova me llamó. La sonrisa de Thorne no vaciló. Así, la Dra Petrova. Un desafortunado apagón en las comunicaciones, agravado por esta ventisca fuera de temporada. Estamos preocupados, por supuesto, profundamente. Dijo que su equipo estaba siendo cazado. El frío puede jugar malas pasadas a la mente, señor Kane. El aislamiento, el estrés, la gente se imagina cosas. Thorne entrelazó los dedos. Necesitamos que esta situación se maneje discretamente. Oficialmente se va a enviar a un contratista especializado para reparar la torre de comunicaciones y extraer a mi gente. Extraoficialmente se le contrata a usted para encontrarlos. Su historial de rescate es legendario. Su pericia local es una ventaja añadida. La clase de pericia que su empresa ignoró cuando empezó a perforar en tierra sagrada, contraatacó Eli con la mirada dura. Por primera vez, un atisbo de irritación
cruzó el rostro de Thorne. Operamos dentro de nuestros derechos legales. Los depósitos minerales de esa región, un cobalto cristalino único, son vitales. El progreso tiene un precio. También la profanación y la codicia, dijo Eli, las palabras de su moshom resonando en su propia boca. Thorne se inclinó hacia adelante. Su pulcro comportamiento se resquebrajó para revelar al depredador que había debajo. Seamos claros, Kane. No le pago por un sermón sobre folclore tribal. Le pago $250,000 para que encuentre mi equipo, especialmente a la Dra Petrova y sus datos de prospección, y los saque. Usted informa solo a mí, ni policía montada, ni prensa. Este es un asunto corporativo, un asunto interno y discreto. Era dinero manchado de sangre, un soborno para tener un chivo expiatorio si las cosas se hacían públicas. Pero Lena estaba allí fuera, estaba atrapado. Necesitaré transporte y equipo. Ya se está organizando, dijo Thorne, señalando hacia la puerta. Un hombre entró, construido como un armario de municiones. Vestía equipo táctico, su rostro una máscara de profesionalidad distante. Este es Carter, antiguo JTF-2. Es nuestro jefe de seguridad para esta operación. Será su enlace. Y su compañero, Carter, le dedicó a Eli un seco asentimiento, sus ojos recorriéndolo con una mirada fría y analítica que no se perdía nada. Vio la funda del rifle 30-06 personalizado de Eli, la pluma de cuervo con abalorios atada a su mochila, las líneas de preocupación y cansancio en su rostro. Lo descartó todo. Despegamos en 1 hora, dijo Carter, su voz desprovista de calidez. Poco equipaje. Nos movemos rápido. Eli sostuvo la mirada del hombre. No había preocupación por los desaparecidos en aquellos ojos. Solo el frío cálculo de una misión. Thorne lo estaba contratando para encontrar a Lena, pero estaba enviando a Carter para contener un problema. Y Eli tuvo la nauseabunda sensación de que él y Lena formaban parte de ese problema. El vuelo hacia el norte fue un descenso a una realidad más fría y dura. El helicóptero fletado batallaba contra un viento de cara que aullaba desde un cielo de color morado magullado. Abajo, el mosaico de la civilización dio paso a un manto ininterrumpido de blanco y gris, una vasta e indiferente naturaleza que se tragaba el sonido y la luz. Esto era la escarcha cenicienta. Carter se sentó frente a él, comprobando metódicamente su equipo. Un rifle Heckler, Cox 30 y 6 óptica térmica. Una tableta de enlace satelital conectada a una maleta de discos duros. Era una criatura de la tecnología, confiado en su poder para domar cualquier entorno. Eli, en cambio, sentía la tierra en sus huesos. Sintió el cambio de presión, la caída antinatural de la temperatura que no tenía nada que ver con la altitud. Observó cómo el viento esculpía la nieve en formas que parecían rostros gritando. Empezó a oír los susurros, justo en el límite del ruido del rotor. Aterrizaron en una zona de preparación a 20 kilómetros al sur del campamento minero, un grupo de cabañas prefabricadas azotadas por el viento. La ventisca se acercaba, un muro sólido de blanco que se movía más rápido de lo que cualquier tormenta tenía derecho a moverse. Tomaremos las motos de nieve desde aquí, declaró Carter, descargando ya
su equipo. La tormenta empeora. Tenemos que estar en el campamento antes de que golpee con toda su fuerza. Deberíamos esperar, dijo Eli, sus ojos escrutando el cielo opresivo y oscuro. Esta no es una tormenta normal. Mi gente la llama Pisimasquisin, un viento fantasma. Sirve para ocultar a las cosas que caminan. Carter bufó, un sonido corto y agudo de incredulidad. Yo me ocupo de balística y seguridad operativa, Kane, no de cuentos de fantasmas. Tenemos una ventana de oportunidad, la vamos a aprovechar. El viaje fue un asalto brutal a los sentidos. El frío era algo físico, un depredador que roía cualquier piel expuesta. El viento aullaba con una cualidad extraña y vocal, un lamento politonal que sonaba inquietantemente como un coro de sufrimiento humano. Eli conducía su máquina con destreza, pero su atención estaba en la periferia, en las interminables hileras de abetos negros cubiertos de nieve que bordeaban su camino. Vio movimiento donde no debería haberlo, un parpadeo de gris contra el blanco, una sombra que se desprendía del tronco de un árbol solo para fundirse con otro. A mitad de camino hacia el campamento, levantó una mano deteniéndolos. Apagó su motor y el silencio repentino fue más ensordecedor que el ruido. ¿Qué pasa?, exigió Carter, su voz tensa por la impaciencia. Eli no respondió. Se bajó, sacando su rifle de la funda. Se arrodilló, señalando un punto en la nieve junto al sendero. Una única huella. Era larga, estrecha y terminaba en lo que parecía la marca de garras crueles y huesudas. No había una huella correspondiente, ninguna cadencia de paso, solo una marca solitaria como si algo hubiera saltado desde el cielo y regresado. ¿Qué diablos ha hecho eso?, susurró Carter, su calma profesional finalmente resquebrajándose. Algo que no deja rastro a menos que quiera, dijo Eli sombríamente. Algo que nos ha estado siguiendo. Un sonido cortó el viento. La voz de una mujer, pidiendo ayuda. Por favor, estoy aquí. Estoy herida. Carter levantó inmediatamente su rifle, mirando a través de su mira térmica. No tengo nada, ninguna señal de calor. Es un truco, siseó Eli, agarrando el brazo de Carter. No escuchas. Es un señuelo. La voz llegó de nuevo, más cercana esta vez, cargada de un pánico desesperado que parecía completamente real. Ayúdame, hace tanto frío. Era la voz de Lena. Por un instante la determinación de Eli flaqueó. Su mente lógica le gritaba que era imposible, pero el sonido era perfecto, cada inflexión, cada temblor aterrorizado. Carter, libre de la conexión emocional, fue quien se mantuvo firme. Kane, contrólese. Es el viento, está jugando una mala pasada. No respiró Eli, con los ojos muy abiertos, mirando hacia el bosque impenetrable. No es el viento, está aprendiendo. Se obligó a darse la vuelta, acelerando su motor para ahogar los gritos fantasmales. Mientras se alejaban a toda velocidad, una nueva sensación comenzó a invadirle el estómago. Un vacío hueco y doloroso. Un hambre. Era absurdo. Había comido una barrita alta en proteínas. Hacía menos de una hora. Pero el anhelo era innegable. Un fuego frío en su vientre que exigía ser alimentado.
Miró a Carter y vio al hombre lamerse los labios inconscientemente, sus ojos lanzándose hacia su paquete de raciones. El contagio psíquico había comenzado. El campamento de North Core era un pueblo fantasma. Lo encontraron al pie de una imponente formación rocosa que, de forma inquietante, se parecía a la mandíbula de un gigante colosal y dormido. La valla perimetral estaba abierta, el alambre de gran calibre roto como un hilo. Los edificios prefabricados se erigían en silencio, sus ventanas ojos oscuros que miraban hacia la tormenta que se avecinaba. Un generador todavía zumbaba un pulso solitario de vida en un lugar muerto, alimentando una hilera de luces de emergencia parpadeantes y cubiertas de hielo. La escena era de una huida despavorida. Las puertas estaban abiertas de par en par. Comidas a medio terminar estaban congeladas en las mesas del comedor y notas de investigación estaban esparcidas por el suelo del laboratorio de geología. Pero no había sangre, ni señales de lucha. Era como si los habitantes simplemente se hubieran evaporado. Asegura el perímetro, ordenó Carter, su voz de nuevo puramente profesional, aunque sus ojos se desviaban nerviosamente hacia la línea de árboles que se oscurecía. Estaba hablando por su comunicador, se dio cuenta Ellie, a un equipo que no estaba allí. Una mentira para el beneficio de Thorne, o para el suyo propio. Ellie lo ignoró. Él era un rastreador, y la escena le contaba una historia. Se movió por el campamento, sus sentidos en alerta máxima. Vio las marcas de garras hundidas profundamente en la puerta de acero de los barracones, 3 líneas paralelas que habían destrozado el metal como si fuera papel. Vio los extraños símbolos en espiral arañados en la escarcha de las ventanas, patrones que reflejaban la locura que sentía arrastrándose en el borde de su propia mente. En la cabaña de comunicaciones, el equipo estaba hecho pedazos. La destrucción precisa y metódica. Lo que fuera que hizo esto, no quería que nadie pidiera ayuda. El hambre era peor ahora, un dolor físico. Sintió un impulso primario de devorar sus raciones, de atiborrarse, y el pensamiento era a la vez horrible y extrañamente tentador. Lo reprimió, concentrándose en la casa, en el único detalle que importaba. Huellas, débiles, pero allí, conservadas en un montón de nieve entre el edificio principal y la gran cúpula geodésica de prospección en el borde del campamento. Un único par de pequeñas huellas de botas, dirigiéndose hacia la cúpula. Lena está en la cúpula de prospección, dijo, su voz un susurro ronco. La cabeza de Carter se irguió de golpe. Sus ojos no estaban en la cúpula, sino en el terminal del laboratorio de geología, donde estarían almacenados los datos de investigación de Lena. La máscara del rescatador había caído, revelando el frío operativo de recuperación de activos que había debajo. Bien, consigamos los datos y larguémonos. La misión es salvar a la gente. Carter gruñó Ellie. La misión, replicó Carter, su mano descansando sobre su pistola, es lo que el señor Thorne dice que es. Y los datos son la prioridad. Antes de que Ellie pudiera responder, el viento se elevó a un chillido ensordecedor. El generador carraspeó y se apagó, sumiendo el campamento en el crepúsculo fantasmal de la ventisca. Las luces de emergencia parpadearon y se extinguieron. En el silencio repentino y opresivo, un nuevo sonido surgió de la dirección de la cúpula. Un suave y rítmico golpeteo en el plexiglas.
Se movieron a través de la nieve cegadora, el mundo reducido a un torbellino de blanco. La cúpula geodésica se alzaba delante, una esfera pálida contra el gris. El golpeteo había cesado, pero un nuevo sonido lo había reemplazado, un gruñido bajo y gutural que parecía vibrar en los dientes de Ellie. «Cúbreme», gruñó Carter, levantando su rifle. Ellie rodeó por el costado su propio 30 hasta 06, sintiéndose patéticamente inadecuado. Se asomó por uno de los paneles triangulares de la cúpula. Dentro, iluminada por una única linterna de emergencia, estaba Lena. Estaba acurrucada contra una bancada de servidores zumbantes, su rostro pálido y demacrado, sus ojos muy abiertos de terror. Y no estaba sola. La cosa estaba en el centro de la cúpula, de espaldas a él. Era increíblemente alta y demacrada, su piel del color de la ceniza vieja, tan tensa sobre su esqueleto que cada hueso era visible. Sus extremidades eran alargadas y deformes, terminando en dedos como cuchillos de obsidiana negra. No le prestaba atención a Lena. Estaba olfateando el aire, su cabeza girando lentamente, metódicamente, como si saboreara la codicia y el miedo que impregnaban el campamento. De repente, otras 4 figuras se materializaron desde la tormenta, vestidas con equipo negro para el frío, rifles automáticos en alto. El equipo de Carter los habían estado siguiendo todo el tiempo. «Dra Petrova», la voz de Carter, retumbó a través de un altavoz, metálica, contra el viento. «Somos de la seguridad de North Core. Abra la puerta. Estamos aquí para extraerla a usted y al núcleo de datos principal». La criatura dentro de la cúpula giró la cabeza, un movimiento lento y crujiente. 2 puntos de luz pálida y fosforescente se encendieron en las cuencas hundidas de sus ojos. Miró directamente a la posición de Carter y una voz se deslizó desde su dirección, no la suya, sino una imitación perfecta de Marcus Thorne. Los datos son la prioridad. Los hombres de Carter se estremecieron. Uno de ellos, un soldado más joven, dejó escapar un grito ahogado. «Mantengan la línea», bramó Carter, pero su voz sonaba forzada. Ellie supo que esta era su única oportunidad. Estrelló la culata de su rifle contra el panel de plexiglas. El sonido restalló como un disparo. La cabeza de la criatura se giró bruscamente hacia él. Dentro, Lena se apresuró hacia los controles de la puerta, sus ojos encontrándose con los de él con una chispa de esperanza desesperada. El panel se hizo añicos. Ellie se lanzó a través de la abertura mientras la puerta principal de la cúpula se abría con un siseo. «Lena, ahora», gritó, pero era demasiado tarde. Carter y sus hombres entraron en tropel, sus armas apuntando no al monstruo, sino a él y Lena. «Aseguren el núcleo», ordenó Carter, lanzándole a uno de sus hombres una caja de discos duros. «Ustedes dos, contra la pared. Thorne les envía saludos. Quiere agradecerles por confirmar la volatilidad del sitio. Ahora puede darlo por perdido, cobrar el seguro y quedarse con los datos geológicos. Es un barrido limpio». «¿Van a dejarnos aquí?», susurró Lena, horrorizada. «Sin testigos, doctora», dijo Carter, con el rostro sombrío. «Protocolo de esterilización». El Wendigo observó el drama humano, su cabeza ladeada con una curiosa
e inteligencia ancestral. Parecía alimentarse de la traición, de la cruda y egoísta codicia que irradiaba el equipo de Carter. La temperatura ambiente en la cúpula se desplomó y el hambre corrosiva en el estómago de Ellie se intensificó hasta convertirse en una agonía voraz. Vio a uno de los hombres de Carter mirar a su compañero herido, y por una fracción de segundo sus ojos no contenían preocupación, sino un brillo depredador. Entonces la criatura se movió. No fue una carrera ni un salto, fue un borrón, un desplazamiento instantáneo en el espacio. Un momento estaba junto a la pared lejana, al siguiente estaba sobre el soldado más cercano a la puerta, su larga mano con garras hundiéndose en el chaleco táctico del hombre como si fuera papel de seda. El soldado ni siquiera tuvo tiempo de gritar. El Wendigo arrancó su mano llevando algo rojo y humeante a una boca que no estaba allí, y el hombre se desplomó, una cáscara vacía. Se desató el infierno. La cúpula se convirtió en una cacofonía de fuego de armas automáticas, las balas chispeando en la piel de la criatura o atravesándola como si estuviera hecha de humo y hielo. Los disciplinados soldados de Carter se convirtieron en hombres aterrorizados, su codicia por un sueldo reemplazada por un terror primario. El Wendigo era un torbellino de piel cenicienta y garras negras, moviéndose a una velocidad que desafiaba la física. Partió a otro soldado por la mitad, sus ojos brillantes fijos en el hombre que intentaba desconectar el núcleo de datos. Esta era su oportunidad. Lena, conmigo, gritó Ellie, tirando de ella hacia el panel destrozado. Carter los vio, giró su rifle, su rostro una máscara de furia. Su bonificación, su misión se le escapaba. Nadie se va, gritó, su propia hambre torciendo sus facciones en una mueca espantosa. Una mano con garras se cerró sobre su hombro desde atrás. Carter jadeó, sus ojos muy abiertos por la sorpresa mientras era levantado del suelo sin esfuerzo. El Wendigo lo sostuvo, sus ojos brillantes a centímetros de los suyos, y habló de nuevo, esta vez con la propia voz de Carter. La misión es lo que el señor Thorne dice que es. La boca sin labios de la criatura se abrió desmesuradamente y mordió. El crujido de hueso y metal resonó en la cúpula. Ellie no esperó a ver el resto. Empujó a Lena a través de la ventana rota y la siguió hacia el corazón embravecido de la ventisca. El campamento era un paisaje de caos, el viento azotándolos, la nieve una cortina cegadora, pero la mente de Ellie estaba clara. Las historias de su Moshom un faro en la tormenta. Nace de la codicia y teme lo que la codicia no puede tocar. Nace del frío y teme el calor que da vida. Fuego y sacrificio, muchacho. Así es como se mata de hambre al hambre. ¡El depósito de combustible!, le rugió a Lena por encima del viento, señalando los enormes tanques que alimentaban el campamento. Ve a las motos de nieve, arráncalas. Cuando veas el fuego te vas. No mires atrás. Ella vaciló, sus ojos llenos de terror. Ellie, no, vete, le ordenó, empujándola hacia las máquinas. Fue un acto de protección pura y desinteresada, un sentimiento tan ajeno en este lugar de anhelo sin fondo que se sintió como un arma en sí mismo. Corrió hacia los tanques de combustible, el grito sobrenatural del Wendigo resonando detrás de él. Sabía lo que estaba haciendo. Venía, podía sentir su presencia, una ola de frío absoluto
y hambre psíquica que amenazaba con abrumarlo, manipuló la válvula del tanque principal abriéndola. El combustible diésel brotó, formando un charco en la nieve, el líquido negro extendiéndose hacia el generador en ruinas. Sacó una bengala de su cinturón, tenía las manos entumecidas, temblando incontrolablemente. El viento le azotaba el pelo, y a través de la nieve arremolinada lo vio. El Wendigo se erguía sobre los restos de la cúpula, su forma pareciendo hincharse, crecer, empoderada por la masacre. Fijó sus ojos ardientes en él, la única fuente de desafío que quedaba. Comenzó a acecharlo, silencioso y deliberado. El hambre que proyectaba era ahora un golpe físico, tratando de doblegarlo, de hacerle codiciar su propia vida por encima de todo. Vive, parecía susurrar en su mente. Come, sobrevive. Es todo lo que importa. No gruñó Eli, escupiendo en la nieve. Mantuvo el rostro de Lena en su mente, un amuleto contra el veneno de la criatura. Él no solo estaba sobreviviendo, estaba salvando. El Wendigo estaba a 6 metros, a 3. Levantó una mano con garras, lista para el golpe final y brutal. Eli encendió la bengala. Cisió al cobrar vida un brillante ojo carmesí en el torbellino blanco. La lanzó. La bengala trazó un arco en el aire, una pequeña chispa de desafío, y aterrizó en el charco de diésel. Por un momento no pasó nada. Luego el mundo estalló. Una bocanada de vapores inflamados fue seguida por una bola de fuego colosal que convirtió el cielo oscuro de la ventisca en día. El calor fue inmenso, un puño físico que golpeó a Eli, lanzándolo hacia atrás y prendiendo fuego a su barca. La nieve alrededor del depósito se vaporizó al instante. El Wendigo fue atrapado en el corazón del infierno. Echó la cabeza hacia atrás y soltó un sonido de pura agonía, un chillido que no era de este mundo, un ruido que rasgó el tejido de la realidad. Estaba envuelto en llamas, su piel cenicienta, ennegreciéndose y agrietándose, la luz malévola de sus ojos parpadeando a través de las llamas rugientes. Eli lo vio retroceder, tambaleándose de vuelta al abrazo blanco de la ventisca, un dios herido del hambre, huyendo del fuego purificador. No estaba muerto. Tales cosas no podían ser matadas, pero estaba vencido. Había sido repelido. Un dolor abrasador y absoluto estalló en la espalda y los brazos de Eli. Rodó por la nieve, apagando las llamas, su visión volviéndose gris en los bordes. Oyó el rugido de un motor de moto de nieve y sintió los brazos de Lena tirando de él, su rostro una máscara de terror y alivio surcada por las lágrimas. Se derrumbó en el asiento detrás de ella, el mundo un borrón de blanco arremolinado y fuego rugiente. A kilómetros de distancia, en su oficina estéreo, Marcus Thorne estaría viendo una transmisión por satélite convertirse en estática, su premio multimillonario consumido por un fuego encendido por las mismas leyendas que había descartado. Lo había perdido todo, deshecho por la misma hambre insaciable que había desatado. Lena aceleró el motor y se lanzaron hacia la tormenta. No miraron hacia atrás, al campamento en llamas, un monumento furioso a un hambre que nunca debió ser alimentada. Mientras la naturaleza blanca los engullía, Eli Kane, quemado y roto pero vivo, finalmente comprendió: no se mata la leyenda, no se la puede dejar atrás. Se sobrevive a ella, eligiendo alimentar la llama de la esperanza en otro,
en lugar del vacío corrosivo en uno mismo.